La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo que rige una investigación científica. Es una tarea que requiere habilidades, conocimientos y cuidados específicos. La metodología es el quinto elemento que vamos a analizar siguiendo la estructura del artículo científico. La metodología tiene como objetivo explicar cómo se llevó adelante la investigación, esa es su esencia. Y lo que busca también es validar científicamente esta investigación, lo que implica que los resultados obtenidos se pueden replicar, ¿sí?, en situaciones similares. Es decir, a través de la metodología voy a tener las herramientas necesarias para poder replicar el trabajo. Se mencionan las pruebas estadísticas empleadas para evaluar los resultados, eso lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Las ANOVA, el alfa de Cronbach, bueno, estas herramientas, y hay muchas, se van nombrando en base al uso que yo haga de la metodología, en el caso de que sean datos cuanti, ¿no? Se redacta en tiempo verbal pasado, ¿por qué? Porque es algo que ya se hizo, y en voz pasiva que garantiza la objetividad de la narrativa. Y la secuencia narrativa suele ser descriptiva, ¿sí? Y narrativa, es decir, yo voy narrando lo que hice, voy explicando de manera narrativa, de manera coloquial, por así decirlo, o cronológica, cómo se fue llevando adelante el proceso de investigación. Elementos que tienen que tienen que estar en, en un apartado metodológico. Sí o sí el diseño. El diseño metodológico que yo aplico tiene que estar descrito en la metodología. Población y muestra, en el caso de que sea un trabajo con fuentes primarias, yo tengo que identificar y caracterizar esa población con la que he trabajado. Tengo que explicar cómo se llevó adelante el relevamiento de campo, qué instrumentos utilicé, el nivel de confiabilidad, validación de estos instrumentos, cuáles fueron las variables que correlacioné, que asocié, ¿sí?, que trabajé, y cómo se procesaron los datos, qué herramientas, qué estrategias utilicé para el procesamiento de datos, qué software utilicé para el procesamiento de datos. Me gustaría mostrarles cómo se hace esto a través de ejemplos. Fíjense, vamos a sacar la cámara. Fíjense este caso. Diseño metodológico, este es un estudio que se publicó en el año 2021, en junio de 2021, en realidad de enero a junio, se mandó en 2020, pero tienen cierta demora las revistas científicas. Bueno, eh, y está basado, para contextualizarlos un poquito, es un estudio que realizamos sobre docentes en abril del 2020, es decir, apenas comenzó la pandemia, con el objeto de ver cómo estaban impactando y cómo iban a trabajar, bueno, una serie de factores medimos. Es importante porque de esa investigación surgieron 6 papers. Vamos a ver 2 ahora, pero tengan en cuenta lo siguiente. Población 777 participantes y las características de esos docentes, ¿no? Por docentes de nivel primario, secundario, de educación de adulto, educación especial, bueno, están acá detalladas. Estas son las características de la población. En este caso se trabajó con un diseño cualitativo. Acá se dice que parte de un estudio mucho más amplio, que también contempló una instancia cuantitativa. ¿Cuál es esa instancia cuantitativa? Uno de los ejemplos es este. Fíjense, este también es un paper que sale de esa investigación, como les comentaba, y fíjense el diseño, se plantea un diseño metodológico cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. Ahora, ¿es la misma investigación? Sí, pero tiene enfoques diferentes en la investigación. Y yo tomo esos enfoques para construir el paper. Fíjense que la población es la misma, 777 sujetos, y el mismo porcentaje, obviamente, de profesores de nivel primario, secundario, especial, adultos, etc. El instrumento en este caso es un instrumento abierto, de estilo cuestionario abierto, con preguntas abiertas, y algunos reactivos que les llamamos nosotros, que llevan a que las personas desarrollen pequeños relatos. Bueno, es algo muy cualitativo. Esto se procesa, bueno, acá se dice el software de relevamiento que se utilizó, ¿sí? Y se utiliza la metodología de teoría fundamentada de Corbin y Strauss y Corbin, ¿sí? Mientras que acá trabajamos con algunos test, ¿sí? El procesamiento de datos se realiza a través del SPSS y se calculan, fíjense, se hacen pruebas paramétricas con ANOVA y algunos chi cuadrados se aplicaron.
sobre los factores. Y después vienen los resultados. Bueno, otro ejemplo, ya un poquito más metodológico en este caso, vamos a ir increyendo en la parte metodológica, ¿no? Este es un estudio em, de carácter descriptivo explicativo. Acá está el diseño, ¿sí? Descriptivo explicativo. La muestra son 337 personas, que es estudiantes y docentes de carreras docentes, es decir, estudiantes y docentes de docencia, ¿sí? De institutos de formación docente. Acá hay una narrativa, que era lo que veíamos recién, fíjense. Para este trabajo de campo se tuvo en cuenta un estudio exploratorio previo para definir cuál es el, el espacio curricular más populoso. Fíjense que es cronológico, primero se hizo esto, luego se hizo lo otro, la fase de aplicación, por qué se eligió los terceros años. Bueno, esta es la narrativa que hablábamos, ¿sí? Fíjense el instrumento, acá el instrumento es muy importante porque es un instrumento hebreo, ¿sí? Entonces se explica que este instrumento tiene instancias quali y quanti, ¿sí? El instrumento es el PDQ de Shannon Schwartz. En, quienes trabajaron con él para pasarlo, traducirlo al inglés, y cuál es la adaptación que se hace acá en Argentina. Uno en El Salvador por Peiró y Esperanza Palencia, y otro acá en Argentina por Alejandro Castro Solano y Martín Nader. Fíjense cómo se busca la validación del instrumento. Y después la confiabilidad. Sí, esto ya son pruebas estadísticas con la población de los 337 sujetos, estos que les nombraba recién. Bueno, un KMO, ¿sí? Que me permite ver si el instrumento me va a permitir hacer análisis factorial, ¿sí? La prueba de Bartlett. Bueno, y acá al final tenemos los alfa, ¿sí? Por cada una de las dimensiones, los alfas que arroja según sea docente, sea estudiante, y el alfa total para la muestra completa. Bueno, fíjense que este es un estudio bien metodológico donde se trabajan los datos del instrumento en profundidad. Y tengo un ejemplo acá, como último, de un paper metodológico propiamente dicho. Diseñamos un instrumento y lo mandamos a validar. Para validar utilizamos un instrumento de estas personas, Escobar y Cuervo, que miden de manera quali quanti al instrumento. Fíjense que los participantes son expertos, 10 profesionales eméritos en sus áreas de investigación. Es decir, no buscamos población al azar, sino que eran personas que se dedicaban al estudio de la temática, que en este caso es el bullying, ¿sí? 5 de Argentina, uno de Chile, uno de Perú, uno de México y uno de Uruguay. ¿Sí? Se consideraron algunas características como, al margen de la buena predisposición, el tiempo, experticia reconocida públicamente, ¿sí? Medimos la cantidad de papers que tenían publicados, ¿sí? El nivel de revistas donde habían publicado los papers, para poder seleccionarlos. Bueno, el instrumento es un instrumento que mide niveles de bullying y ciberbullying. Estas son las dimensiones del instrumento que mandamos a evaluar, ¿sí? Bueno, y esta es la guía de evaluación que le brindamos. Fíjense, una presentación, la matriz de variables, el instrumento propiamente dicho, y los criterios de evaluación que tenían que tener en cuenta los evaluadores. Y por último, una planilla de evaluación abierta, cualitativa, donde nos brindaban sus observaciones. ¿Cómo se procesó la información? Bueno, trabajamos con, no sé cómo se pronuncia esto, HIRCAS, ¿sí? El análisis de HIRCAS, vamos a llamarlo. Trabajamos con el análisis del coeficiente de Friedman-Kendall, ¿sí? Y la B de Aiken. O sea, aplicamos 3 pruebas a los resultados de los jueces para ver si había coherencia en el análisis y compatibilidad. Como resultado era un incremento de 54 ítems y se pusieron en tela de juego 10, quedó de 44. Es decir, eliminar, fíjense los ítems que se solicita que se eliminen. Bueno, al margen de esto que yo les estoy comentando, vamos a volver ahora a la metodología, que era el tema que a nosotros nos interesaba analizar. Yo me meto en el tema, disculpen, pero bueno, en definitiva, tener en cuenta para escribir un apartado metodológico en un paper, cuál es el diseño que yo llevo adelante para este
paper, porque la investigación puede tener un abanico de diseños metodológicos, pero yo me baso para poder escribir este paper en un diseño específico. ¿Cuál es ese diseño? ¿Qué características tiene? ¿Sí? En el caso de haber trabajado con fuentes primarias, es decir, con personas, con unidades de análisis, ¿qué características tienen esas personas? En el caso de haber aplicado un instrumento, ¿qué características tiene el instrumento? ¿Es un instrumento argentino diseñado por nosotros? Bueno, ¿cómo se validó ese instrumento? Algunos otros datos, si hice trabajo de campo, ¿cómo relevé la muestra? Bueno, todo lo que acabamos de ver ayuda a que, en el caso de una revista, el jurado vea que la investigación es seria, ¿sí? Es la perla que tiene mi paper que dice que este trabajo es un trabajo serio, es un trabajo importante, relevante. ¿Por qué? Porque tuve todos los recaudos metodológicos necesarios para poder hacer la investigación. Bueno, espero que esta información les sirva y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.